Año 2012, Levy, Florida. Dos cazadores que se encontraban en medio de un bosque cercano al club de caza al que pertenecían, notaron un fuerte olor a descomposición que le llamó la atención a ambos. En un principio, los cazadores pensaban que se trataba de un animal, el causante de toda esta putrefacción, pero tras seguir el rastro de olor y revisar detrás de un arbusto y una delgada capa de tierra, se dieron cuenta de que en realidad este olor provenía de lo que alguna vez fue un ser humano. Por el estado del cuerpo, este parecía llevar cierto tiempo allí, y aunque había sido escondido muy torpemente, tenía sentido que no hubiera sido hallado por nadie hasta ahora, pues el terreno donde estaban se encontraba a casi 10 kilómetros de la carretera más cercana. Tras reportar este hallazgo con las autoridades, se encendieron todas las alarmas en la policía de Florida, pues durante casi un mes, estos llevaban día y noche trabajando en la desaparición de Cristian Aguilar, un joven de 18 años que había sido visto por última vez en un bosque a las afueras de la ciudad, y tras encontrar aquellos restos, de inmediato se realizaron pruebas dentales que confirmaron que efectivamente estos se trataban de los restos de Cristian. Pero llegados a este punto, quedaba claro que esto no había sido una casualidad o que el joven de 18 años se había puesto a sí mismo en esa situación, sino que alguien más lo había querido ocultar ahí para que nunca pudiera ser encontrado. Resulta ser que Cristian era buen estudiante, no estaba metido en pandillas y no tenía enemigos. O eso creíamos todos, porque pasa que secretamente alguien había empezado a odiarlo recientemente, y este resultó ser nada más y nada menos que un chico que alguna vez fue su mejor amigo. ¿Sus razones están justificadas? Pues no lo sé, eso lo decides tú al conocer esta historia. Cristian Aguilar nació el 16 de noviembre de 1993 en Miami, Florida. Sus padres eran originarios de Cali, Colombia, pero habían emigrado a los Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Gracias a todo su trabajo, la familia de Cristian logró darle una buena educación al chico, quien estudió en la escuela secundaria Doral Academy, donde llegó a ser un estudiante excelente. Y además acá fue donde conoció a Pedro Bravo, un chico de su edad, también muy alegre, que sacaba buenas notas y que era algo así como el graciosito de la clase. Y los dos se hicieron muy amigos, pero pasa que Pedro tenía una novia de nombre Erika Freeman, y sí, en un principio los tres empezaron a pasar mucho tiempo juntos, todo chévere, todo nice. Sin embargo, la cosa cambiaría de la peor manera el último año de clases, pues la relación entre Pedro y Erika se había vuelto algo tensa, y es que la chica ya estaba cansada. Según ella, los celos de Pedro y sus comportamientos controladores la tenían harta, por lo que Erika le jugó la clásica carta de que se tomaran un tiempo. Pero Pedro por nada del mundo quería eso, diciendo, y cito, "Si hacemos eso, jamás volveremos a ser los mismos". Y esa obsesión de Pedro hacia ella era tal que Erika llegó a decir que sentía que algo malo iba a pasar si dejaba de estar con él. Y vaya que sí pasaron cosas malas cuando lo dejó, pero estas no llegarían tan pronto. Una vez se graduaron de la secundaria, en mayo de 2012, como Cristian se había graduado con honores, le ofrecieron una beca que cubría parte de los gastos para estudiar ingeniería biomédica en la Universidad de Florida, una de las mejores universidades de Gainesville. Por otro lado, Erika sintió que ya tenía la excusa perfecta para alejarse de Pedro, y esta era continuar sus estudios universitarios en el Santa Fe Community College, mientras que Pedro estaba inscrito en la Universidad de Miami, y como habían cientos de kilómetros de distancia entre universidades, Erika le manifestó a Pedro que debían terminar y que tampoco quería una relación a distancia. Todo esto tomó por sorpresa al chico, quien a pesar de migajear como un profesional, su amada decidió alejarse de él. No contestó sus llamadas, lo eliminó de su lista de amigos de Facebook y lo bloqueó de todas sus redes sociales. No obstante, Pedro no entendía el mensaje. Para él solo era necesario pulir algunas cosas en su carácter que no eran agradables y listo, por lo que empezó a pensar en un plan para volver a ganarse el amor de la chica de sus fantasías, y es que él, como toda persona que no es capaz de ver lo tóxica que es, empezó a autoconvencerse de que era otra cosa lo que evitaba que Erika y él siguieran juntos. Y ese algo para él era la distancia,
por lo que si eso estaba solucionado, él estaba seguro de que iba a recuperar a su pimpolla. Mientras pensaba en todo esto, Pedro comenzaría a plasmar sus planes e ideas para recuperar a Erika en un diario personal que mantenía desde la secundaria. Y en este se podía observar de una mejor manera su estado mental. En una de las páginas se podía leer: espero que este sea solo el tiempo que necesitábamos entre nosotros y que luego volvamos a estar juntos. Aunque no lo entiendo, buscaré hacer las cosas mejor. En otra escribió algo como: tengo miedo de nuevo. Tengo miedo de que esta sea la última vez que pude estar con ella. Me ignoró cuando traté de hablarle. Este tipo de mensajes delataban la obsesión de un joven ansioso y con poca experiencia en las relaciones. Porque, si tu morrita te pide tiempo y se va a otra universidad, es porque está buscando que allá le den con toda la carnicería. Eso es algo que diría una persona machista, porque en realidad si tu chica te pide tiempo es con el único motivo de centrarse en sus estudios, ¿ok? No sé picar el ojo. Pero aún así, pese a que el mensaje de Erika estaba claro, Pedro veía la vida como un cuento de hadas. No sé, el pana se creía acá Mario Bros. Y ahora su mente no paraba de maquinar en cómo él iba a recuperar el cariño de su princesa para volver a estar juntos como en todo final feliz. Por otro lado, Erika buscaba empezar un nuevo capítulo en su vida. Ella tenía todo listo para mudarse a Gainesville y comenzar sus estudios superiores, y sería durante este periodo, entre su graduación y la mudanza, que comenzaría a nacer un nuevo tipo de relación entre Erika y nuestro Cristian Aguilar. Los dos se conocían muy bien desde la secundaria gracias a Pedro, y ahora quizás como una coincidencia, ambos tenían planeado estudiar en Gainesville. Es así como tras romper con Pedro, Erika se sentía libre para probar y salir con quien quisieran, y al parecer la joven despertó algunos sentimientos un poco más románticos por Christian, y esto parecía ser recíproco, por lo que tras mudarse a Gainesville, Erika y Christian comenzaron a ser pareja. En cuanto a Pedro, ambos consideraron correcto evitar que el chico se enterara de que estaban saliendo. Imaginaron que él no se tomaría bien la noticia o que ésta podría lastimarlo, y creían que si él se enteraba, era mejor que lo hiciera luego de tener más tiempo para procesar la ruptura con Erika. Al mismo tiempo que esta nueva relación nacía, el 29 de julio de 2012, Pedro escribiría en su diario que Erika lo había eliminado de Facebook. Ese mismo día, dijo: con esto siento que una parte de mi mundo se acaba, pero ahora comienza mi camino para ganarme su amor de nuevo. Debido a esta obsesión que estaba teniendo este pana, y aunque originalmente iba a estudiar en la Universidad de Miami, que tenía un mejor nivel educativo, Pedro, y escucha esto, solicitó que transfirieran su inscripción para el Santa Fe Community College, la misma universidad en la que casualmente estudiaba Erika, su ahora exnovia. El motivo de esta decisión era para solamente volver a hablar con la muchacha que tanto amaba, y todo estaba pensado al extremo, y Pedro escribió la idea que tenía para cuando las clases comenzaran, en donde decía: cuando la veas, solo di hola. Pregúntale si le parecería bien que volvamos a hablar regularmente. Con este plan maestro, Pedro creía poder hacer pasar su reencuentro con Erika como una casualidad, y si esto funcionaba, estaba seguro de que podría volver a encender la chispa entre ambos. Aunque, contrario a su plan, Pedro finalmente no fue tan alfa, sigma, como dicen los chavos ahora, porque una vez llegó a Gainesville, le suplicó a Erika por teléfono que tenía que hablar con ella. La chica no se veía muy entusiasmada por ello, hasta le dio miedo, pero finalmente aceptó luego de que Pedro la manipulara diciéndole que se lastimaría a sí mismo o incluso acabaría con su vida si no se reunía con él. Ante la presión, finalmente Erika aceptó, pero le dijo a Pedro que deberían verse en un lugar público. Este terminó siendo la parada de buses de la Universidad de Florida. Allí hablaron durante unos minutos. Pedro le dijo que ahora viviría en Gainesville y que estudiaría en su misma universidad, y como era el punto principal de esta reunión, le comunicó a Erika su intención de volver con ella, y claramente esto no le gustó a la joven. Es más, esto es un tormento para cualquiera que quiera iniciar una nueva vida en la universidad, por lo que tras decirle que no a Pedro, Erika se retiró de ahí sin darle mucha más charla. Aunque esta negativa es un mensaje más que claro para cualquiera, a Pedro no le pasaba por la mente vivir su vida sin Erika, por lo que agotaría todos los recursos para seguir cada uno de sus pasos, y el primero sería pedirle ayuda a una amiga en común que tenía
tenía con la joven y gracias a esto pudo husmear entre las fotos publicadas en las cuentas privadas de Facebook de Christian y de Erika, que solo compartían con sus amigos personales. Y de esta forma sería el cómo Pedro se enteraría de que su viejo amigo ahora era pareja de su exnovia. Y como se podrán imaginar, esto cambió su obsesión enfermiza a una ira incontrolable. Es así como Pedro llamó de nuevo a Erika para decirle que tenía que mostrarle algo muy importante y que solo podía enseñárselo en persona, tras lo cual Erika volvió a aceptar reunirse con él, sin saber que el chico estaba enterado de su nueva relación. Esta vez, el lugar elegido por ambos fue un parque que estaba a las afueras del zoológico de Santa Fe. Ese día Pedro se tomó el trabajo de expresar completamente todo lo que había estado sintiendo durante el tiempo que estuvieron separados. Le mostró a Erika la infinidad de dibujos y poemas que le había escrito en donde hablaba del amor que sentía por ella, diciéndole cosas como que sentía que cualquier habitación se iluminaba con su presencia. Pero toda esta cursilería tuvo el efecto contrario y Erika con más seguridad le dejó en claro que nunca volverían a estar juntos. Es así como recurso final, Pedro le preguntó que si no lo quería por su nueva relación con Christian, a lo que Erika se quedó helada y nunca le confirmó estar saliendo con su amigo. Y es que algo un poco extraño es que ella tampoco le había dicho a Christian que se había reunido con Pedro, pues decidió mantener en secreto ambas cosas, aunque Christian la había visto algo pensativa en los días de las reuniones y había preguntado, pero ella le respondió que todo iba bien. Luego de que Erika diera por terminada la reunión, Pedro perdió los estribos y desahogó su ira golpeando uno de los espejos retrovisores de su Chevy Blazer del 2004, a la vez que terminó por destrozar a patadas parte del parachoque trasero y su guardafangos. Y es que con este último encuentro, Pedro se dio cuenta de que ya no iba a poder hacer nada que hiciera que volviera con esa morrita, pero mi compa no se iba a quedar sin hacer nada, así que decidió contactar a Christian para verse como en los viejos tiempos. Christian por su lado sabía que si Pedro se enteraba de que él estaba saliendo con Erika no se lo iba a tomar para nada bien, pero aún así aceptaría reunirse con él porque primero, él no sabía nada del acoso reciente que estaba recibiendo Erika y segundo, Pedro le dijo que estaba deprimido y que estaba contemplando acabar con todo, por lo que acudió a él pidiendo ayuda con esa carta de que necesitaba hablar con él en persona para sentirse mejor, de manera que Christian no dudó en ayudarlo. Aunque él sí que antes de ir le contó a Erika lo que estaba sucediendo, por lo que esa tarde del 20 de septiembre de 2012 sería el último día en el que Christian Aguilar sería visto con vida. Finalmente llegó el día, era jueves y Christian le había dicho a Erika que cuando la reunión con Pedro terminara podrían verse en casa de ella. Tenían la intención de juntarse a estudiar el resto de la tarde y luego pasar la noche juntos. Sin embargo, esto jamás sucedería, pues Christian salió de su casa temprano, alrededor de las 2 p.m., y aunque su reunión con Pedro no debería haberle robado más que un par de horas, cayó la noche y ni su novia o su familia sabían nada de él. Erika le envió algunos mensajes preguntando si ya habían terminado y a qué hora volvería a casa, pero el estudiante de 18 años aún no contestaba el teléfono. Por esta preocupación, Erika, por más que fuera la última cosa que le hubiera gustado hacer, se vio en la obligación de llamar a Pedro, quien sí atendió el teléfono, y ella le preguntó si estaba al tanto del paradero de Christian. Pedro le dijo que se habían reunido temprano en el día para hablar algunas cosas entre ellos y que hasta habían ido al supermercado juntos. Hasta mencionó dejar a Christian en su casa y que luego no supo más de él. En los días siguientes se dio comienzo a lo que sería la búsqueda de Christian Aguilar. Erika dio aviso a los padres del joven de la situación y hasta insistió de convencer a Pedro de que la acompañara al departamento de policía para denunciar a Christian como desaparecido, ya que él habría sido la última persona en verlo con vida, y Pedro con todo gusto accedió a ir con ella. Y es que tras escuchar la información que Erika tenía sobre la situación, el oficial Tim Peck sugirió interrogar a Pedro separado de Erika para entender mejor la línea temporal de la historia y para comparar la declaración de ambos con el objetivo de encontrar datos que no encajaran en la historia de cada uno.
No quiero sonar aquí como el adivino que se lo sabe todo, pero es que lo que sucedió con Christian puede ser tan obvio que ni me molesté en meterle misterio a la historia. Y es que me sorprende que Erika siguiera confiando tanto en Pedro, y la cosa es tan así que luego de que ella le enseñara sus últimos mensajes con Christian al oficial, a este le quedó claro que Pedro podría ser alguien sospechoso, ya que en estos mensajes se hablaba de que había algo que no podían contarle a él, que seguramente era sobre su relación. Algo extraño porque según lo que Pedro le dijo a Erika en su última reunión, dejaba en claro que él ya sabía que ella estaba con Christian, pero a lo mejor esto era como una pantalla de Erika para hacerle creer a Christian que ella no sabía, que Pedro sabía. Pero a lo mejor si ella le hubiese avisado a Christian, probablemente hubiese ido, o no hubiese ido a la reunión, o si hubiese ido, hubiese tomado más precauciones. Cuando otro oficial se llevó a Pedro a una sala de interrogatorios para conversar a solas, el chico dio una declaración diferente a la anterior. En esta decía que había llevado a Christian en su camioneta Chevy a que le dieran una vacuna contra la gripe. Luego le había pedido a Christian que lo acompañara a un supermercado de la cadena Best Buy para comprar algunas cosas mientras conversaban. Corroborando lo que decía Pedro, una cámara de seguridad del local había captado a los dos jóvenes entrando al lugar y luego saliendo al estacionamiento, donde charlarían por unos minutos en la camioneta de Pedro, y luego se los ve alejándose de la tienda en esa misma camioneta con rumbo a la carretera a las 5:26 de la tarde. Y esta fue la última imagen que tenemos de Christian con vida. A partir de aquí, la declaración de Pedro comenzaba a flaquear un poco a ojos de la policía. Él les dijo que luego de dar varias vueltas en su camioneta, mayormente sin rumbo, porque pues eso supuestamente lo relajaba a él, Christian y él se habían topado con un hombre haciendo autostop a un lado de la carretera y que le habían dado un aventón durante varios kilómetros, cosa que explicaba por qué la señal de sus teléfonos se alejó un poco de Gainesville. Dijo que el hombre era delgado y tenía un sombrero marrón y una barba larga blanca. No sé, como si fuera un Santa Claus delgado. Según Pedro, luego de dejar al hombre misterioso, Christian le habría dicho que necesitaba contarle algo. Y para sorpresa de Pedro, la confesión de su amigo era que ahora estaba saliendo con su exnovia Erika. Según Pedro, esto lo enfureció muchísimo, por lo que tras escuchar esa confesión, paró el vehículo en seco y le dio una trompada en la cara a Christian sin mediar palabra. Luego le dijo que se bajara de la camioneta y tras dejarlo ahí se alejó conduciendo. Acorde a esta primera versión, que luego cambiaría muchas veces más, Christian se había bajado en medio del bosque de la camioneta sano y salvo. Bueno, sano y salvo no, porque pues le metieron el guamazo en la cara, ¿no? Pero el punto es que seguía vivo. A la policía esta declaración le pareció extremadamente sospechosa, por lo cual en las siguientes horas, mientras Pedro permanecía en la estación de policía, buscaron obtener una orden de registro que les permitiera revisar tanto la camioneta del chico como su casa y acceder a sus registros telefónicos. Y aquí encontraron muchísima evidencia incriminatoria. Primero, en la camioneta de Pedro, la policía encontró una botella de agua que reveló tener restos de pastillas para dormir. También se encontró sangre que coincidía genéticamente a la de Christian en las alfombras, a la vez que se apreciaban algunos arañazos en el techo del vehículo. También hallaron restos de piedra caliza que sirvió como pista a los investigadores, pues era un material que no se encontraba fácilmente en la ciudad de Gainesville y que había que visitar sitios de construcción o viajar a las afueras de la ciudad para poder hallar ese tipo de piedra naturalmente. En casa de Pedro, la policía encontró dos de las pruebas físicas más fuertes en su contra, y esta era una pala llena de lodo, y algo más incriminatorio aún, la mochila que usaba Christian Aguilar, la cual aparentemente estaba escondida dentro de una maleta, que a su vez estaba dentro de un armario. Ni hablar de todos los dibujos y frases que tenía el joven, bastante perturbadoras que daban una idea de su estado mental.
Con toda esta nueva información, interrogaron a Pedro por segunda vez, quien seguía a disposición del departamento de policía. En este momento, él volvió a cambiar su declaración. Esta vez dijo que había golpeado a Christian múltiples veces, que lo había visto sangrar luego del primer golpe en la nariz y que tras los siguientes, el chico había quedado inconsciente dentro de su camioneta. Pedro dijo que luego tuvo que arrastrar a su amigo fuera del asiento y que lo dejó abandonado en el lodo a un lado de la carretera, pero que Christian estaba respirando cuando él se fue. Tras este segundo interrogatorio en el que el chico volvía a alterar la historia que ya había contado, la policía decidió detenerlo oficialmente, y es que por su testimonio de haber golpeado y abandonado a Christian tendría prisión preventiva bajo el cargo de asalto, y por evitar que una víctima reciba atención médica cuando lo necesitaba. Esto obligaría al chico a permanecer en prisión preventiva y con una fianza de $100,000. Eso hasta que la búsqueda de Christian diera frutos y el chico apareciera con vida. Uno de los datos que obtuvieron al profundizar más en el teléfono de Pedro tras su detención fue la información sobre el gasto de batería que había sufrido el 20 de septiembre, que junto con la pala encontrada y la botella con restos de pastillas permitieron formar una teoría bastante sólida de lo que habría pasado aquel día en la reunión de Christian y Pedro. Resulta que, a pesar de que su teléfono estaba en modo avión y no entregaba información a las torres de teléfono, la batería se había drenado rápidamente por un uso excesivo de la linterna. Pedro habría encendido la linterna de su teléfono durante la madrugada del 20 de septiembre al menos en 9 ocasiones, lo cual sumaba un total de 48 minutos de uso de la luz que gastaron rápidamente la batería. De esta forma, entre la evidencia y los sospechosos cambios en la declaración del chico, la policía se convenció de que Pedro habría o bien asesinado o atacado y maltratado violentamente a Christian hasta dejarlo inconsciente y luego había utilizado la linterna de su celular para deshacerse del chico en la oscuridad de alguna zona rural a las afueras de Gainesville. Pero por más de que se armaron varios grupos de búsqueda, el caso se hizo público en todos los medios. Los padres de Christian viajaron desde Miami para ayudar y hasta llevaron al mismo Pedro a la zona para que guiara a los oficiales por el camino que tomó. No se encontró nada, y todo hubiera seguido así si no hubiese sido por los dos cazadores que 22 días después, sin siquiera estar enterados de la búsqueda masiva que estaba realizando la policía, se toparon con el hallazgo más importante del caso, el cuerpo de Christian, el cual había sido dejado ahí con las manos y los pies atados con cinta eléctrica y luego enterrado con apenas un poco de tierra encima. Durante la espera de su juicio, Pedro permaneció en la cárcel compartiendo celda con otro criminal de nombre Michelangelo, quien contó a las autoridades que el chico estaba muy mal de la cabeza, ya que primero le había pedido un bolígrafo para escribir una carta y los cordones de sus zapatos para terminar con su vida luego de escribirla. Michael dijo que le prestó su bolígrafo, pero no cumplió con su otro pedido. En la carta, Pedro hacía un poco de reflexión como en su antiguo diario. Hablaba para sí mismo y contaba cómo se sentía de horrible estando ahí. Según él, cada día en ese lugar era un día que pasaba esperando morir. También dijo algo así como que él era un monstruo y que deseaba poder volver en el tiempo, ya que le hacía un favor a la sociedad si dejaba de existir antes. Por estos motivos, en su primera audiencia donde se leyeron los cargos que enfrentaba, a Pedro se le pudo ver con una camisa de fuerza para que no se hiciera daño. Sin embargo, Pedro no había cambiado del todo. Primero, hasta el final mantuvo su versión de que se cayó a golpes con Christian y que, claro, como el protagonista de anime que era, él ganó la pelea y luego dejó a Christian en medio del bosque aún respirando porque fue misericordioso. Y esto fue que, según él, una pelea de caballeros, por lo cual esta versión de los hechos no explica quién acabó con su viejo amigo y lo dejó atado en medio de unos arbustos. Así que no sé, según él, Freddy Krueger está suelto en ese bosque y para hacer esto creíble, Pedro tenía un plan. Para mala suerte de Pedrito, la policía consiguió otra de sus cartas. En esta él detallaba un plan macabro en el que se iba a cobrar varias vidas más para poder salvar la suya, y la carta decía esto: la policía encontró huesos y todo. La única causa de muerte es estrangulamiento, la cual intentarán probar,
pero no tienen nada que lo respalde. Ahí es donde entra la genialidad de este plan. De 3 a 4 personas, lamentablemente deben morir. Preferiblemente deben ser 2 estudiantes de la Universidad de Florida o de Santa Fe, y una persona al azar. Podría ser algún vagabundo o quien sea, y una persona que puede estar asociada a una pandilla, o también otra persona al azar. La forma en que atrapan a la gente es porque matan a personas que conocen, así que por eso mata a personas que nunca puedan ser relacionadas contigo. Y el resto de la carta y el plan que solo funcionaba en la mente de nuestro protagonista de anime era que iba a contratar sicarios para que se liquiden a una gente al azar para demostrar que hay un loco suelto en la ciudad. Por lo tanto, así él no tendría nada que ver con lo que le pasó a Christian. Aunque para su mala suerte, las autoridades encontraron esta carta y aparte su compañero de celda Michelangelo, a cambio de una reducción de su sentencia, testificó bajo juramento que Pedro le había confesado explícitamente cómo había realizado el crimen. En este testimonio, Michael contó que Pedro se sentía devastado porque Erika ya no lo quería y estaba tan cegado que empezó a creer que si la chica no volvía con él, debía ser porque Christian le hacía competencia en la carrera de ganarse su amor, así que si él ya no existía, nadie se podía interponer en su relación. Es así como con mucha antelación empezó a planear el crimen, de manera que compró una botella de níquel, unos botes de pastillas para dormir que en Estados Unidos se venden sin receta y que en altas dosis pueden llegar a ser mortales. Luego debía ser como el que hacía diligencias con Christian para ofrecerle una botella de agua a la que previamente había llenado con las pastillas hechas polvo. En un principio, Pedro había pensado usar veneno de ratas, pero vio al níquel como algo más efectivo, ya que solo necesitaba que su víctima se durmiera un poco. Eso explica por qué Pedro fue visto en la camioneta dando vueltas sin sentido. Según él, antes eso era porque le tranquilizaba hablar mientras manejaba. Finalmente, cuando las pastillas hicieron efecto, Pedro actuó como si fuera a buscar algo al asiento trasero, y desde allí ató un cinturón al cuello de Christian y comenzó a tirar de él hasta que el chico dejó de respirar. Algo perturbador es que este forcejeo tardó 13 minutos. 13 minutos en los que el pobre Christian forcejeó con todo lo que pudo con la poca fuerza que tenía, pero solo había llegado a arañar algo del techo de la camioneta de Pedro. Evidencia que la policía ya había descubierto, pero que en este caso encajaba mucho más con el resto de la historia que las demás versiones que Bravo les había contado en los interrogatorios. Y es que Christian era más grande que Pedro, así que eso que él decía que le dio una galleta en la cara y que Christian se la tragó y solo se bajó del auto no cuadraba nada, pues este cobarde ni siquiera fue capaz de eso, ya que tomó a su viejo amigo por la espalda y ya afectado por las pastillas. Uno de los datos más escalofriantes de este testimonio es que Christian se pudo haber salvado, ya que esto sucedió en el parking de un Walmart y justo un guardia estaba pasando muy cerca del vehículo en ese momento, pero lamentablemente el señor no pudo ver nada y Pedro se salió con la suya. Acto seguido, con Christian sin pulso, Pedro puso su celular en modo avión y comenzó a manejar a las afueras de Gainesville, donde habría intentado excavar un foso, pero al parecer la piedra caliza y la tierra presente allí eran más duras de lo que él esperaba, por lo cual solo cavó algunos centímetros sobre la tierra hasta rendirse y dejar el cuerpo ahí, oculto bajo un arbusto y algo de tierra. De esta forma, 2 años después del crimen, el 15 de agosto de 2014, Pedro Bravo fue encontrado culpable de todos los cargos que estaba acusado. A su sentencia, el juez agregó por decisión propia 40 años de condena extra, que se sumarían a lo que ya era una cadena perpetua asegurada para el chico de en ese entonces 20 años. Dijo que Pedro se debería morir en prisión y junto con esta condena añadió la prohibición para aplicar a la libertad condicional, sin importar cuántos años cumpliera o su comportamiento dentro de la cárcel.
Los años pasaban y Pedro aún pensaba que iba a poder salir en libertad bajo fianza, pero estas apelaciones terminaron con más cargos en su contra porque se descubrió que estaba intentando convencer a 2 personas para que testificaran a favor de su inocencia, y como ya había agotado su última bala para salir en libertad, el 13 de marzo de 2025, Pedro Bravo se quitó la vida en su celda a la edad de 31 años. Si te gustó el video, te recomiendo esta, la historia de un psicópata que con su cámara de video documentó durante años su descenso a la locura. Sí, me encanta narrar historias de locos.